Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias en esta mañana por permitirnos una vez más, Señor, este enorme privilegio de comenzar, Señor, este nuevo día en tu presencia. Gracias, Dios, por las voces de todos aquellos que se unen a nuestra voz cada día, Señor, con el único propósito de comenzar, Señor, de tu mano, en tu presencia, Señor, deleitándonos, oh Dios del cielo, en la alabanza, en la adoración y en tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, por permitirnos en esta mañana, Señor, oh Dios del cielo, la vida. Gracias por todas las bendiciones, Señor. Aquí estamos como un pueblo agradecido, Señor, por tu misericordia, por tus bondades, por tus favores recibidos, bendito Dios del cielo. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que nos corona de favores y de sus preciosas misericordias. Gracias porque tú eres el que nos rejuveneces como el águila, Señor. Gracias porque tú derramas bendición. Tú derramas, bendito Dios del cielo, de tu gracia especial sobre tu pueblo, Señor. Bendice en esta hora a todos los que están allí, Señor, dispuestos de todo corazón para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Para escuchar tu voz, Señor, tu palabra. Para escuchar el consejo sabio, Señor. Para escuchar, bendito Dios del cielo, tu misericordia, Señor, manifestada por medio de tu palabra, por medio de tus consejos, por medio de tu dirección, Señor. Bendice, oh Dios, a tu pueblo, Señor, allí en Maryland, en Virginia, en Washington, D.C., en Pensilvania, Señor. Allí también, Señor, oh Dios del cielo, en la Florida, en West Palm Beach, Señor, saludos especiales para todos y cada uno de nuestros hermanos allí en West Palm Beach, Señor. Gracias por la bendición que nos da, Señor, oh Dios del cielo, de Puerto Rico, Señor. Gracias por la amada isla del Cordero, la amada isla del Encanto, Señor, y todo su pueblo, Señor, toda su gente, nuestros hermanos en la fe, Señor, allí en Puerto Rico, Señor. Saludo especial y bendiciones para cada uno de ellos. También, Señor, oh Dios, te damos gracias por Ecuador, por Perú, Venezuela, por Colombia, Señor. Especial saludo para todos y cada uno de ellos allá, Señor, en Bolivia, oh Dios del cielo. Gracias, Señor, por todas las islas del Caribe, por Cuba, Señor. Saludo especial para Cuba, Señor, oh Dios del cielo. Para Junior, Señor, oh Dios. Oramos y clamamos a ti, Señor, por su vida, por su familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por nuestro amado ministerio aquí, Señor, oh Dios, en Georgia, Señor. Gracias, Señor, por nuestra familia, Señor, aquí en el estado de Georgia, en Colombia también, Señor. Y por supuesto, allá en el viejo continente, España, la familia Marín, salud especial y bendiciones para cada uno de ellos. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por permitirnos, Señor, Dios del cielo, llenar, bendito Dios del cielo, tu grandeza y tu poder. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.
Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como Qué bien, familia. Bueno, aquí de vuelta con todos y cada uno de ustedes, siguiendo pues la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a continuar hoy con el tema que iniciamos en el día de ayer, acerca de cómo renovar nuestra visión para el año nuevo, una visión renovada para el año nuevo. Y vamos a continuar entonces en la palabra del Señor, pues meditando en todo lo que Él nos ha venido hablando. Ayer estuvimos detenidos un buen rato hablando de la visión, hablando precisamente del ejemplo de la ceguera de Bartimeo, del ciego Bartimeo. Pudimos aprender muchas lecciones de prácticas de la vida de Bartimeo, un simple mendigo ciego. Nos deja una gran lección de fe, una gran lección de esa confianza, de esa determinación que se debe tomar en los casos, en algunas situaciones en nuestra vida. Muchas veces nos vemos supeditados a vivir, ¿cierto?, en condiciones o una vida que realmente no corresponde a la voluntad de Dios, simplemente porque no tomamos las decisiones que se deben tomar y no se hacen las cosas que se tienen que hacer. Recordemos que Dios en su infinito amor nos dio a nosotros libertad, nos dio ese libre albedrío y debemos entender que hay cosas que usted y yo tenemos que hacer, que Dios hará lo imposible, Dios hará aquellas cosas que son imposibles, que se nos salen a nosotros de las manos, pero las que son posibles nos corresponde realizarlas a nosotros mismos. No podemos pretender que Dios haga cosas que nosotros podemos hacer. De eso se trata. Entonces la fe tiene que ir desarrollándose mucho más allá de esas cosas que para nosotros en nuestras fuerzas son inalcanzables. Es allí donde opera y comienza a operar la mano poderosa de Dios, los milagros de Dios para nuestras vidas. Entonces, hablábamos de que la visión se renueva cuando conocemos la verdad. Cuando usted conoce la verdad, cuando usted desconoce la verdad, es como un ciego tratando de caminar, tratando de valerse por usted mismo en medio de un mundo lleno de obstáculos, de peligros. Cuando conocemos la verdad es como cuando se abre la luz, si llega la luz a nuestra vida. Y mucha gente ignora la verdad y anda por el mundo dando palos de ciego porque no saben para dónde van, ni saben de dónde vienen ni para dónde van. Por eso es importante cuando hablamos de una visión renovada para el año nuevo, primero esa renovación de la visión tiene que comenzar con la renovación de nuestra mente. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios para vuestras vidas, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, esa voluntad buena, agradable y perfecta de Dios la podemos conocer por medio de su palabra, y es la que nos permite renovar nuestra mente. El conocimiento de la verdad de Dios es que nos permite ser libres de creencias erróneas, de paradigmas, derribar paradigmas y creencias
que se han albergado en nuestro corazón durante tantos años, pero que no nos han permitido avanzar y no nos han permitido conquistar, digámoslo así, las bendiciones que Dios ya ha determinado para nuestra vida. Y estuvimos hablando de la importancia de la visión, ¿sí? Y estuvimos mirando lo que nos dice la palabra de Dios ahí en el libro de Oseas, que un pueblo sin visión, un pueblo que no tiene visión, perece. La falta de visión de Dios, de los principios bíblicos, lleva a que la gente se frene y va final, el resultado final es la perdición, es perecer, ¿cierto? En medio de un caos tremendo. Estuvimos mirando entonces el caso de Bartimeo, todo lo que implica pues las decisiones que Bartimeo tomó, al darse cuenta de que la respuesta, que la persona que podía solucionar su problema definitivamente estaba muy cerca. Estaba cerca de él, estaba pasando por ahí. Y ya él había escuchado de la fama de Jesús, de los milagros que había realizado, de los muchos milagros que el Señor había realizado. Y él no desaprovechó esa oportunidad. Y a pesar de que la gente se oponía, vemos que él levantó la voz y clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y es decir, mire, el Dios se mueve y Dios obra no por la necesidad de la gente. No es la necesidad la que mueve la mano de Dios, es la fe de las personas. La fe es la fe en las personas es la que hace que el Señor se detenga, como se detuvo, ¿cierto? En el camino cuando avanzaba, cuando venía de Jericó y avanzaba por allí, mucha gente iba con él. Y entonces dentro de toda la multitud, él alcanzó a escuchar la voz de Bartimeo y se detuvo en el camino. Se detuvo en el camino y llamó al cielo. ¿Sí? Y entonces le dijeron: mira, te llaman. Y entonces el Señor le hace una pregunta concreta a él: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y este Bartimeo tenía bien clara su necesidad, ¿sí? Él no se puso a especular. Y por eso, si el Señor nos preguntara hoy, ¿qué quieres que te haga?, entonces usted tendría la oportunidad de pedirle al Señor muchas cosas. Pero al Señor no podemos pedirle muchas cosas. Hay que pedirle lo más importante, lo prioritario, ¿sí? Recordemos cuando Salomón fue a dedicar el templo que construyó para Dios, Dios le agradó mucho cuando él dedicó el templo. Y Dios se manifiesta a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Sí? Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Lo que quieras. Ese lo que quieras va dirigido a aquella necesidad que va a solucionar tus problemas. Aquella necesidad que si es suplida, vas a poder decir: la hice. Y voy a poder triunfar, voy a poder conquistar, voy a poder alcanzar todas mis metas y mis logros. Y Salomón estaba empezando un desafío muy grande. Era sustituir o reemplazar más bien a su padre David, que ya había terminado su reinado, que ya en su vejez ya era necesario un relevo. Y Salomón fue el relevo de él. Y entonces Dios le pregunta a Salomón: pídeme lo que quieras, que yo te lo dé. ¿Sí? Y entonces Salomón, de una manera bien inteligente y sabia, le dice: Señor, dame sabiduría y ciencia o inteligencia. ¿Para qué? Para gobernar esta nación. Él comenzaba un periodo
comenzaba a gobernar su pueblo, el pueblo de su padre, el pueblo de Dios, comenzaba a gobernar. Y le pide ¿qué? Sabiduría y ciencia. Y por eso Salomón alcanzó la fama, una fama mundial, una fama global. ¿Por qué? Porque las decisiones que Salomón tomó fueron muy sabias. Y los juicios que Salomón y las situaciones que Salomón resolvió se hicieron como virales en ese tiempo, porque su fama llegó y trascendió fronteras, de tal modo que venían gobernantes de otras naciones muy lejanas a consultarle, a deleitarse, escuchando hablar a Salomón sobre la sabiduría. ¿Sí? La reina de Saba, por ejemplo, hizo un viaje larguísimo, un viaje de días en camellos y caravanas y todo para venir porque le habían llevado el cuento, le habían llevado la información de lo que estaba pasando en Israel, en Jerusalén particularmente. Y ella quería venir a comprobar con sus propios ojos lo que estaba pasando allí. Y cuando ella llegó a Jerusalén, se quedó maravillada. Y ella dijo, no me han dicho ni la tercera, ni una tercera parte de lo que yo veo. Es decir, ella se quedó sorprendida. Lo que le contaron, lo que le refirieron a ella fue suficiente motivación para que ella emprendiera ese viaje y viniera a comprobarlo con sus propios ojos. Pero cuando llegó se encontró aún más maravillada, porque no le contaron todo el esplendor que había en la tierra de Israel, en Jerusalén particularmente. Y entonces ella se quedó aterrada, se quedó abismada de ver la sabiduría que había y del progreso. En el tiempo del reinado de Salomón hubo paz, hubo prosperidad, no hubo guerras, porque fue un hombre que dirimió muy bien los conflictos con sus vecinos, con los pueblos adversarios. La gente le tenía respeto, admiración, consideración. Entonces, ¿por qué? Porque él pidió sabiduría y ciencia. El Señor le dijo, por cuanto pediste sabiduría y ciencia, te van a ser dadas. Y aparte de eso, el Señor le añadió riquezas, gloria y honra. ¿Sí? Entonces, la pregunta es si el Señor se apareciera o en esta mañana el Señor te está hablando a través de esta reflexión y te dice el Señor qué quieres que te haga, qué quieres que te haga, qué pides, qué quieres que te dé. ¿Usted qué le diría al Señor en esta mañana? ¿Qué le pediría al Señor? ¿Le pediría casa, carro, beca, vacas, todo lo material? ¿O simplemente pensemos un poco en las cosas que necesitamos que nos van a conducir a todas estas cosas? Por eso el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Pero la mayoría de la gente anda pidiendo al Señor las añadiduras, buscando a Dios por las añadiduras, ¿sí? Y se olvidan de qué, lo más importante, la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová, dice Salomón, ¿sí? Ahí en Proverbios 1. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dice que los insensatos desprecian esa sabiduría. ¿Por qué? Porque se van a pedir que casa, carro, beca, dinero, fama, ¿cierto? Placer, todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el mundo ofrece. Eso es lo que muchas veces piden. Salomón escribe, mire, este proverbio, el libro de Proverbios está lleno de consejos muy sabios. Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Así comienza el encabezado de Proverbios. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio
y equidad. Aspectos que escasean por estos tiempos en muchos lugares, en muchas personas. Justicia, juicio y equidad. Una sociedad parcializada, una sociedad llena de injusticia social, la discriminación, la persecución, el abuso, la esclavitud de muchas formas. Justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Una juventud que anda completamente descarriada, parecen cabras, ¿cierto? Queriendo comerse el mundo, pero sin sentido de vida, sin sentido de responsabilidad. Para dar sagacidad a los simples. ¿Quién es el simple? Una persona que es del común y corriente, del montón. ¿Sí? Dice que da sagacidad a esas personas. A los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber. Así que si usted se cree muy sabio y si usted comienza a leer la Biblia, a tener una comunión en relación con Dios, pues se va a hacer más sabio, no se le va a quitar la sabiduría que tiene antes, por el contrario. Se va a llenar de la sabiduría que viene de la buena, sabiduría de la buena, de la que viene de arriba, de lo alto, como dice Santiago, que hay dos clases de sabiduría. Y el mundo se jacta de una sabiduría, ¿sí? Y por eso es que hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, que es la de acá abajo, ¿sí? Pero la que viene de arriba es pura, es pacífica y trae buenos frutos, ¿sí? Entonces dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Y mire lo que dice el verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, recordemos que toda la escritura es inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nos prepara para toda buena obra. En Primera de Corintios, Segunda de Corintios 3:16, el apóstol Pablo nos habla de que toda la escritura es inspiración de Dios y es útil, ¿sí? Útil la palabra del Señor. No es un libro más, es el manual de vida, son las instrucciones, ¿cierto? Que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos conducirnos por este mundo bien. Entonces, en Segunda de Corintios 3:16, Segunda de Corintios 3:16, nos habla la palabra del Señor acerca de del temor de Dios, de lo que hace la palabra del Señor, ¿no? De lo que hace la palabra del Señor en la vida de la persona que le da la importancia, que le da la preponderancia a la palabra del Señor. Entonces, seguimos avanzando entonces que para enfrentar este año y tener una visión clara, tenemos que comenzar con orar. Primero, orar y clamar a Dios. Ese es el primer aspecto. Pedir dirección a Dios. Él dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Entonces, muchos oyen, pero solo de uno viene la respuesta. ¿Sí? De uno viene la respuesta. De Dios. De Él viene la respuesta. Entonces, recuerde que muchos oyen, ¿sí? Pero solo de uno viene la respuesta. Bartimeo clamó a gran voz. Todos lo oyeron, ¿sí? Pero solamente de uno vino la respuesta de Jesucristo. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? De Él vino la respuesta. Entonces, lo primero que tenemos que aprender para tener una correcta visión, una clara visión para el año nuevo, para el futuro de nuestra vida, es clamar a Dios.
establecer una comunión constante y permanente con Dios, buscarle cada día, orar cada día, leer su palabra. En segundo lugar, tenemos que aprender a enfrentar lo adverso en nuestra vida, enfrentar la adversidad. Si ese sueño, si el sueño, si la visión, si ese pensamiento viene del cielo, no permita que nadie le apague esa luz que viene de arriba. ¿Qué le dijeron a Bartimeo? Cállate, cállate, cállate. Pero Bartimeo no se detuvo, siguió clamando aún con más fuerza, con más vehemencia. Muchos proyectos y muchos emprendimientos han fracasado, se han abortado muchos planes y muchas empresas. ¿Por qué? Porque las personas, el emprendedor, se desanima, se desalienta porque comienza a escuchar voces críticas de desánimo, de desaliento. No se puede, no eres capaz, está muy duro, eso no se va a vender, eso no sirve, eso se va a caer, eso no funciona, ¿sí? O es decir, eso es imposible. Y mucha gente desiste al escuchar esas voces que desalientan y que desaniman. Entonces, si esa visión Dios se la dio, y esa visión viene del cielo, porque usted oró, porque usted clamó al Señor, y el Señor comienza a darle instrucciones, comienza a darle pautas qué hacer, usted no se puede detener ante las voces del mundo, sino que tiene que ser perseverante, perseverante, enfrentar la adversidad de la mano del Señor, apropiado de las promesas que Dios le ha dado. En Romanos capítulo 4, dice la palabra del Señor en el versículo 4, capítulo 4, verso 18, dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Entonces, aquí está hablando del padre Abraham, ¿sí? Que no se debilitó porque dice que creyó en esperanza contra esperanza. Esa es una fe, como dice, una fe ciega no sirve. Una fe ciega, porque la fe tiene que ver. La fe tiene que ver, ¿sí? La fe tiene que oír. La fe viene por el oír, o el oír la palabra del Señor. La fe viene por el ver, aprender a ver con los ojos de Dios, con la óptica de Dios. Luego la fe tiene que ver, ¿sí? Y oír, ¿sí? Tiene que manifestarse, pero una fe ciega no nos conduce a ninguna parte, ¿sí? A veces decimos, tengo una fe ciega en Dios, ¿no? Pues es un decir, pero está mal dicho. ¿Por qué? Porque la fe se tiene que ver en las acciones, en los frutos. Por su fruto lo conoceráis, dice el Señor. Entonces, el viejito Abraham, ya de casi 100 años, miren, ¿sí? Le creyó a Dios, no tenía hijos, y Dios le da la promesa, que sería padre de multitudes. Y entonces
Señor tiene que sacarlo. Recuerde, el Señor lo saca de su tienda y le dice, sal de tu tienda. Primero le había dicho, sal de tu tierra y tu parentela. Y luego le dice, sal de tu tienda, de tus cuatro paredes, de tu encierro, de tu cápsula, sal y alza los ojos al cielo y mira y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y entonces yo le dije, mire, así, me imagino que el viejito Abraham se puso a contar estrellas y se cansó. Y mire, así como las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Y hasta ese momento Abraham no tenía hijos. ¿Por qué? Porque su esposa, aparte de ser ya una persona anciana, era estéril. Sí, tenía su matriz estéril. No podía tener hijos. Y sin embargo le dijo, así será tu descendencia, como las estrellas del mar y como la arena que está en la playa, en la orilla del mar. Así será tu descendencia. Entonces, mire, el Señor lo sacó y le hizo abrir los ojos y mirar al infinito, mirar al espacio, mirar al cielo. Y allí le pudo escribir, mire, así de esa manera, de una manera muy didáctica, el Señor lo enfoca en la visión. Y entonces por eso dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, creyó a pesar de su condición, a pesar de su situación, de que era viejo, de que su mujer era vieja, de que su mujer era estéril, de que nunca habían tenido hijos. ¿Sí? Dice que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, casi 100 años, ni en la esterilidad de su esposa. Tampoco dudó. Aquí viene una cuestión, la duda la siembra el enemigo. ¿Sí? Y cuando dudamos, no vamos a ningún lado. La duda divide, la duda nos paraliza. ¿Sí? Entonces no dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe. Entonces, si usted tiene una visión clara, ya, para un proyecto, para un emprendimiento, no se debilite, antes fortalezca. No deje que la incredulidad le haga abandonar sus sueños. Dice, se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios, es decir, dándole gracias a Dios por anticipado. Eso es llamar las cosas que no son como si fueran. Gracias a Dios por mi trabajo. ¿Sí? Que me vas a dar. Gracias, Señor, porque voy a poder lograr mis sueños. Darle gracias, eso es darle la gloria a Dios por anticipado. Llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces, en segundo lugar, vimos en primer lugar clamar a Dios, aprender a enfrentar lo adverso, ¿sí? Lo adverso, la adversidad, lo que juega en contra nuestra, enfrentarlo como lo enfrentó Abraham. En tercer lugar, desarrollar confianza, confianza en Dios, confianza en su palabra. Debemos actuar en la confianza de que el Señor está con nosotros, que el Señor va con nosotros. Cuando el Señor llama a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, Él le dice, finalmente le dice, bueno, ¿quién irá conmigo? Bueno, el Señor le dice, mira, mi presencia, le dice, yo te mandaré mi ángel estará contigo. Pero Moisés no se conformó con el ángel. Le dijo, por eso, si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy, yo no estoy dispuesto a ir a enfrentarme a Faraón. Recuerde que él había salido huyendo de Faraón. Hace 40 años atrás había huido de Faraón. ¿Por qué? Porque había matado a un egipcio. Entonces tenía que enfrentar, regresar donde se crió, porque se crió en Egipto, a enfrentar a Faraón, para decirle, deja ir al pueblo hebreo, déjalo ir. Entonces él dice, si tú no vas conmigo, yo no voy.
Y entonces el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, aprender a tener esa confianza de que el Señor siempre va a estar allí con nosotros, va a estar contigo, enfrentando toda dificultad, toda situación que venga y que se presente en el caminar. En el Salmo capítulo 37, este precioso Salmo de confianza, nos habla en el verso 3. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía en el Señor y haz el bien. ¿Sí? Yo confío en el Señor, pero tengo que hacer el bien. Porque la confianza y el respaldo de Dios se va a dar en nuestra vida si hacemos el bien. Pero si hacemos el mal, el Señor no va a estar con nosotros. A pesar de que usted diga que tiene confianza o que digamos que tenemos confianza en Él. Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de su verdad. ¿Sí? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y el derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él. No te alteres ni te impacientes con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Bueno, ahí el Señor muchas veces nos permite mirar muchas cosas y gente que prospera en sus caminos, es decir, eh, por vías legales o por vías ilegales, pero prospera. Entonces no te impacientes de manera alguna con aquel que prospera en su camino, porque el Señor te dará lo tuyo. El Señor te dará la bendición, te respaldará en eso. Entonces, aprender a desarrollar confianza diariamente, confiar en el Señor. No ser intermitentes, inconstantes. Hoy sí. Por eso la vida cristiana no hay que vivirla por las emociones. Porque hay gente que quiere comerse el mundo un día y al otro día están sumidos en la depresión, sumidos en la tristeza, en el pesimismo, en el no puedo, no voy a ser capaz. ¿Sí? Entonces hay que actuar en la confianza de que el Señor siempre va a estar con nosotros. Desarrollar esa confianza, tener confianza en Dios y en su palabra, en sus promesas. El Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces tenemos que aprender a esforzarnos y a ser valientes. Dar muestras de qué, de ese atrevimiento, de ese arrojo, ¿cierto? Para enfrentar los desafíos, para lanzarnos a ese desafío, ¿sí? Una persona que se sube a un aeroplano con un paracaídas, pues tiene que tener la determinación, porque de nada sirve tener el paracaídas si no tiene la determinación de arrojarse al espacio, ¿sí? Para poder experimentar, digámoslo así, la sensación de volar, de estar suspendido en el aire, ¿cierto? Y poder, poder visualizar desde lo alto, pues la tierra, ¿sí? Mirar hacia abajo y ver, ¿cierto? Todo tan pequeñito. Entonces, tener el arrojo ¿para qué? Para enfrentar los desafíos. Si de veras, si tenemos, de veras tenemos un anhelo de algo, de algo por lograr, de algo por alcanzar, debemos dar muestras de esa determinación, de esa valentía, de esa osadía. Hay mucha gente que ha triunfado y que emprendimientos que han sido un éxito porque ellos han tenido la osadía de qué, de ir en contra muchas veces de la corriente de la oposición. Grandes compañías, grandes multinacionales que hoy por hoy son las mejores y los más rentables del mundo, como el caso de Amazon, como el caso de Tesla, como el caso de Microsoft, como el caso de Apple. Todas esas empresas comenzaron muy pequeñitas, con una visión muy pequeñita, pero ellos fueron valientes, fueron arrojados
fueron intrépidos muchos de ellos y se enfrentaron a muchos gigantes, ¿sí? A muchos gigantes. Eh, y por eso hay muchas empresas que en un momento dado fueron gigantes, pero no se renovaron, como el caso de una compañía llamada Blockbuster, donde se rentaban películas o videos, y esa era una tienda a nivel mundial muy famosa, donde uno iba y retiraba, hacía una membresía y uno retiraba la película o el CD, el cassette, ¿cierto? Y lo llevaba para su casa, estaba el Betamax, el VHS, ¿sí? Ya después aparecieron los DVDs y bueno, ya cuando salen los DVDs comienza una competencia llamada Netflix, ¿sí? Y resulta de que Netflix acaparó el negocio y Blockbuster desapareció, se quebró, desapareció, como los dinosaurios, se extinguieron. Entonces hay gente que se extingue, ¿por qué? Porque no está dispuesta a renovar, a transformar su manera de pensar, cambiar su manera de pensar. Entonces, mire lo que nos dice la palabra de Dios, segunda de Corintios, en segunda de Corintios capítulo 11, verso 21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en los que otros tengan osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Sí? Aquí está el apóstol Pablo hablando, dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles al no enfrentar, al no lanzarnos, al no competir, al no lanzar esa propuesta, a no participar en esa licitación, a no participar en ese concurso, ¿sí? Es decir, hay muchas oportunidades en la vida, el mundo está lleno de oportunidades, pero solo esas oportunidades las aprovechan los que son determinados, los que son valientes, los que son arrojados. Entonces hay que demostrar pues esa valentía. El Señor le dijo a Josué, fuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. ¿Sí? Sí, esfuérzate y sé valiente. Y pedir, digamos, la petición tiene que estar respaldada de la visión. Hay que pedir con la visión, teniendo siempre en mente la visión, tener siempre presente la visión. ¿Qué quieres que yo te haga? Le dijo Señor a Bartimeo. ¿Qué quieres que yo te haga? Y él tenía una clara necesidad, una clara prioridad. Entonces, es creerle al Dios de los imposibles, es creer al Dios que todo lo puede y pedir hechos sobrenaturales. Bartimeo no le dijo, déme una capa nueva porque esta está muy rota, está muy sucia. No. Bartimeo no le dijo, no, déme unas cuantas monedas para yo no tener que venir a pedir por lo menos por una semana o por un mes. No. Bartimeo sabía que su necesidad era porque él nació vidente, sino que perdió la vista. ¿Por qué? Por una enfermedad, por un accidente, no sé, perdió la vista. Y eso lo limitó y lo llevó a una condición de mendicidad. ¿Sí? Y él sabía que si él recobraba la visión, la vista, ¿sí? La vista, entonces iba a poder ser productivo y poder ser recursivo y podía hacer muchas cosas. Y iba a ser una persona normal, ¿cierto? Es decir, es creer a Dios de los imposibles y pedir hechos concretos, hechos sobrenaturales. Él tiene cosas grandes y ocultas que no conocemos, ¿sí? Él tiene cosas, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas que no conoces, muchas veces la gente se limita o se refiere a las cosas espirituales y del más allá y del más acá y de la profecía, ¿no? También tiene que ver con lo cotidiano, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una fórmula,
para fabricar algo, un diseño para fabricar algo, para crear, ¿cierto? Un programa de computador, una aplicación. Mucha gente se ha hecho multimillonaria con una aplicación que en un momento dado Dios les abrió, les prendió la lamparita, les prendió el bombillo o la lámpara, ¿cierto? Y entonces comenzaron a desarrollar, ¿cierto? Esa aplicación, ese programa. Y mucha de esa gente se ha hecho millonarios, ¿cierto? Porque son aplicaciones que han revolucionado, ¿cierto? La informática y ha facilitado las cosas. Mira hasta dónde vamos lo de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, todo eso viene de una visión clara de las cosas. Y miremos el Salmo 143, Salmo 143, versículo 8, Salmo 143, versículo 8, nos dice aquí la palabra del Señor. Versículo 40, capítulo 43. Hazme oír por la mañana tus misericordias, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Miren lo que dice el salmista. Hazme oír por la mañana. No es importante el levantarnos temprano, buscar al Señor. Que lo primero que usted haga en el día sea buscar al Señor y sentarse delante de Él. Eso es establecer prioridades. Dice, hazme oír por la mañana tus misericordias, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Dirección, pidiéndole dirección al Señor. Porque en ti he confiado. Dice, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti mi refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Eso es, mire, enriquecer la visión. Entonces, ¿qué quieres que yo te haga? Le dijo el Señor a Bartimeo. ¿Sí? Él cree, el que le cree a Dios de los imposibles, hay que pedirle cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales, como le pidió Bartimeo. Seguramente los médicos le han dicho, usted nunca va a volver a ver, te perdió la vista, ¿sí? Y nunca la va a recuperar. Quizá el diagnóstico que le dieron es que usted ya no tiene remedio, ya no tiene solución, ya tiene pocos días de vida, está condenado a esa condición, ¿sí? Y esas cosas sobrenaturales Dios las puede resolver, porque para Él no hay nada imposible, ¿sí? Él tiene cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Entonces, resumidas cuentas, ahí están, ¿cierto? Esos 5 aspectos que debemos tener en cuenta para tener una visión renovada para el próximo año. Primero que todo, finalmente, agudice su oído para que el Señor le dicte, para que el Señor le hable, le muestre aquella visión de lo alto, la visión que viene de lo alto. Hay quienes tienen la visión, pero no tienen la visión. Tienen la visión física, pero no tienen la visión celestial, la visión que viene del cielo. Esa es la más importante. La visión debe ser compartida con otros, no con todo el mundo, con gente de fe, gente positiva, gente que realmente le aprecie, ¿sí? No con los matasueños, no con los pesimistas, no con los envidiosos, con la gente que le ama. Involucre todas las áreas de la vida. La visión debe ser compartida con otros, que involucre todas las áreas de nuestra vida. Tenga a Dios en el centro de todo. Hay quienes a Dios no tienen en cuenta absolutamente para nada. Son sabios en su propia opinión. No confían en el Señor, se confían en sí mismos. Y entienda que Dios le da la visión, ¿sí? Pero también Él da la provisión.
Él le dio la visión de qué, de un emprendimiento, un negocio. También Dios le dará ¿qué? La provisión para que usted pueda desarrollar ese proyecto y alcanzar esa meta. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por permitirnos privilegio, Señor, de estar contigo, Señor. Gracias, gracias, Dios de la gloria. Te damos en esta mañana por tu inmenso amor y por tu gran misericordia. Le pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos guíe, Señor, a orar como conviene, a obrar como conviene. Ayúdanos a tomar las decisiones sabias y correctas, Señor, y sobre todo a creerle a nuestro Dios, a creerle a nuestro Padre. Gracias, Dios, porque nos estás dando herramientas, Señor. Nos estás dando, Señor, oh Dios del cielo, elementos. Estás enriqueciendo nuestra visión para enfrentar, Señor, el futuro de una manera diferente, de una manera optimista. Empoderado, Señor, con tu presencia, con tu Santo Espíritu, con tu palabra, con tu sabia y perfecta dirección para nuestras vidas, Señor. En el nombre precioso de Jesús, bendice a tu pueblo y bendice a tus hijos, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Recuerde que estamos ya, ya está en las tiendas de Amazon el libro devocional Camino, Verdad y Vida, escrito por la pastora Amparo Ramos, mi esposa. Ya está en versión digital y en versión física, los dos libros, ¿sí? De enero a marzo y de marzo y de abril a junio. Los dos primeros tomos ya están distribuyéndose por la compañía Amazon. Te involucra, introduce el nombre completo de mi esposa Amparo Ramos Solarte y allí va a encontrar los libros, va a poder leer y tener una visión clara de ese libro devocional y estudio para enriquecer y ampliar su visión para el año 2025. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos 6 de la tarde, nuestro tiempo de intercesión. Ayer no pudimos conectarnos, pero hoy, si Dios quiere, estaremos conectados. Bendiciones, feliz día. Hoy quiero decirte que tu jornada espiritual comienza ya, comienza aquí. Por eso te invito a ser parte de esta experiencia transformadora con el libro Mi libro devocional Camino, Verdad y Vida. Ahora disponible en 2 tomos y también en un formato digital. El tomo 1 es de enero, febrero y marzo, 3 meses donde vamos a ser guiados por la verdad para transformación de nuestra vida. Y el tomo 2, abril, mayo y junio, que es la plenitud de vivir en el Espíritu. Así estamos con estos 2 tomos, ambos están diseñados para ministrar tu vida a través de reflexiones diarias basadas en la palabra de Dios. Cada día el devocional te va a llevar a profundizar en su verdad, a sanar heridas, a encontrar propósito en cada paso de tu camino espiritual. Está disponible también en formato digital y lo puedes llevar contigo donde quiera que vayas. Estos devocionales lo puedes llevar en tu teléfono, en tu tablet, tenerlo en tu computador cuando vayas a hacer algún trabajo, alguna cosa. Sacas tu tema, lo lees, meditas en la palabra, te alimentas espiritualmente. ¿Por qué adquirir estos libros? Bueno, porque son una herramienta poderosa para tu crecimiento espiritual, porque son perfectos también para dar como regalo. Los puedes dar ahora en diciembre, aprovechar y dar este regalito y compartirla así la fe con otras personas que quieras que conozcan del Señor o se alimenten, mejor. Son útiles para el estudio individual o en grupo. Por eso adquiere ya este libro que está disponible impreso y digital. ¿En dónde? En las tiendas de Amazon. Tú te metes a la página de Amazon, colocas mi nombre completo con apellidos, Amparo Ramos Solarte, y allí te va a salir los libros. El tomo 1
sale el 8, que es el día, el 8 de diciembre, que es el día del lanzamiento. Ese se pone en venta el 8. Pero ya los demás están listos para que los puedas comprar y adquirir. Puedes regalar uno y la otra persona que compre el otro. Es una buena opción. Camino, Verdad y Vida es una guía para caminar en la luz de Cristo, para caminar a la luz que Él nos muestra, vivir en la verdad y experimentar esa plenitud de vida que solamente Cristo nos puede dar. No te lo pierdas.